Saludos, gente. Los eclipses son un fenómeno celeste. Ocurren en algunos tiempos determinados que coincide entre nuestra luna, la giración del eje de la Tierra y nuestro Sol. El eclipse se encuentra en coincidencia de una manera alineada y de ahí proyecta la sombra en nuestra Tierra en las diferentes zonas que le toque de acuerdo a la giración que esté dando en ese momento. El eclipse lunar es el interpone entre el Sol y la Luna y se oscurece a ese momento la zona, y esto puede ocurrir con la luna llena. Los eclipses lunares se dividen en totales, parciales o penumbrales. Depende si la luna pasa todo o solo pasa parte o solo se asoma, como si fuera un cono de sombra proyectado en la Tierra dependiendo su posición entre el Sol, entrada, o si está en el lado o en el otro lado la luna, para proyectar entonces en la Tierra en la zona que va a ser su sombra. El eclipse solar ocurre cuando esta luna impide el paso de la luz solar a la Tierra. Coincide en que se interpone precisamente en el centro de la Sol y la giración de la Tierra. De ahí el que pasa eventualmente a ser una luna llena o nueva, y son eclipses solares que se denominan como totales cuando estamos, por ejemplo, en una mañana y se oscurece toda nuestra zona. A eso se le llama total. O cuando tú observas que solo parte de la zona donde tú estás es la que está con sombra o poco oscurecida, y está la otra que es anulares, que es solo mínimo o parcial. Ocurre esta alineación impredecible de la luna, es la faceta de la coincidencia entre nuestro Sol y la rotación de la Tierra. Entonces, respecto a la eclíptica, pues no siempre hay luna llena o luna nueva cuando se produce estos eclipses. A veces la luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre, por lo que depende mucho de cómo está girando y coincide con la giración de la Tierra para luego estar entre el Sol o no coincide con nuestro Sol. Entonces, al encontrarse a este punto opuesto de la órbita, la sombra que entonces proyecta, pues pasa entonces por encima o por debajo de la Tierra. Muy pocas veces es que se logra el que traiga un efecto como tal en esa zona determinada. Entonces significa que solo cuando está en la cercanía de este nodo es que existe una intervención del plano de traslación entre la luna y nuestro Sol. De ahí la predicción, que solo algunas veces en el año es que puede coincidir. Es posible que con el desarrollo de la informática, el calcular precisión de las órbitas entre la Tierra, la Luna y nuestro Sol, pues eventualmente encontremos posiciones exactas para ver dónde ocurriría esa sombra proyectada.
pero al momento pues se utiliza por épocas desde los asirios, egiptos, mayas, aztecas, que hay que anotar las repeticiones. El ciclo más notable es el ciclo de Saros, que es basado en un modelo geocéntrico de satélites. Pero si pueden observar que a veces los mismos planetas se interponen entre el Sol y la Tierra y produce lo que se denomina como un tránsito astronómico, porque Marte haría la función de ese objeto que tapa parcialmente el Sol y la Tierra en su alineamiento. Por lo que los satélites tienen un tamaño que dentro de la distancia que hay entre unos y otros podrían cubrir este disco solar fotografiado como eclipses parciales. El Sol es sumamente importante para mantener lo que es la vida, los ecosistemas, la naturaleza. Y si podemos entender que entonces los eclipses, al poner esa proyección de sombra al planeta donde abriga la vida por un periodo de tiempo significativo, podría ocasionar enfermedades, muerte de la vegetación, algún tipo de catástrofe. Por lo tanto, los científicos, cuando estudiamos los eclipses, nos tenemos que enfocar en la causa y el efecto de esa investigación de lo que produciría a largo plazo un eclipse. Enfócate, hagámoslo, suscríbete, dame un me gusta y comenta conmigo.